sentirnos culpables por pensar o actuar de una manera determinada, o por cosas que supuestamente pasaron hace miles de años que nada tiene que ver con nosotros. La culpa impuesta desde el exterior tiene el objetivo de cambiar nuestro comportamiento. Es una poderosa manera de manipular el actuar de las personas, donde el individuo busca aprobación tanto del exterior como de nuestro interior. La vulnerabilidad a este sentimiento viene de debilidades psicológicas que permiten que otros influyan de sobremanera en nuestra manera de pensar y actuar. Sin embargo, también ha sido una poderosa forma de vigilar nuestro comportamiento como una función social. Tiene su utilidad. Algunas personas sienten culpa por algo que no hicieron y puede surgir un odio hacia sí mismos que puede ser muy destructivo. En términos simples, la culpa no es más que un sentimiento de insatisfacción por algún acontecimiento, y esa insatisfacción puede ser provocada tanto por lo que hicimos como por lo que otros hicieron. Iguro Obanai no cometió ningún acto de lo que tuviera que arrepentirse, solo quiso sobrevivir llevando una vida llena de esfuerzo, dedicación y trabajo en el cumplimiento de su deber. Pero la culpa y el odio que siente hacia su propia persona viene de la insatisfacción de haber nacido en una familia que estaba podrida desde sus entrañas. Él siente asco y repulsión por esta gente con la que comparte sangre, lo que le hace sentir asco de sí mismo, y él cree que carga con los pecados que su familia cometió. A pesar de todo, el sentimiento de culpa puede tener un lado positivo al funcionar como un regulador social si se usa para mejorar, pero este sentimiento puede vincularse al desarrollo de la conciencia y vuelve al individuo propenso a trabajar más duro que el resto para tratar de librarse de esa sensación y sentirse mejor consigo mismo, volviendo a la persona sumamente capaz, tal y como lo vemos con el Hashira de la serpiente. Esta es la historia de Iguro Obanai, la historia del joven que llegó a lo más alto para compensar las atrocidades de su familia, el hombre que creció en la inmundicia viendo lo peor de este mundo y entregó su vida como penitencia para hacer del mundo un lugar mejor. Iguro había nacido de una familia conformada solo por mujeres, donde supuestamente el último hombre había nacido hace 370 años, lo cual no tenía el menor sentido. Un día nació un varón, era Iguro, y desde muy pequeño fue encerrado en una celda donde su madre, hermanas y abuelas eran afectuosas de manera tan falsa y exagerada que le daba asco al pequeño. Le llevaban demasiada comida, como si de engordar a un cerdo se tratara, mientras estaba absolutamente abandonado en un frío y oscuro lugar maloliente. En las noches escuchaba el sonido ominoso y abominable de algo grande que se deslizaba y arrastraba. El pequeño Iguro se sentía observado todas las noches, una sensación que lo llenaba de pavor y horror. Con los años llegaría el día que se enteraría de la verdad acerca de su familia. ¿Por qué puse la grabadora de cámara? Cuando cumple los 12 años, fue llevado a una habitación bastante lujosa donde estaba postrada frente a él como una especie de diosa maligna, un demonio femenino rodeada de cráneos humanos, cuya parte inferior del cuerpo era el de una enorme serpiente. Poseía unos enormes ojos de reptil con una sonrisa que solo desbordaba maldad y una larga lengua que seguramente percibía el sabor del joven Iguro. El chico se dio cuenta de inmediato que esa era la criatura que por años lo estuvo observando todas las noches. Había llegado el momento en que el chico conocería la dura verdad de su miserable vida. Su familia vivía de bienes robados a las personas que este demonio asesinaba. El demonio era su medio de manutención, sin importarles a quiénes y a cuántos asesinaba, así fueran de su propia familia. Poseían una mansión llena de lujos innecesarios, producto del saqueo a las víctimas de este ser. Como pago, las mujeres de la familia ofrecían a sus hijos como sacrificio, pues al demonio le encantaba devorar bebés, razón real del por qué no había varones en la familia. Era a los hombres a quienes esta monstruosa serpiente prefería comer. Por siglos, ningún varón de la familia había logrado sobrevivir y crecer como Iguro.
Había tenido suerte de nacer con Fuiste ojos vos. excéntricos, tenía Sí. eretocromía de nacimiento, una condición que le hacía tener los ojos de diferente color, y este hecho le salvó la vida de momento. Cuando era un bebé, le había parecido algo especial a la serpiente por algo tan simple como el color de sus ojos, y quería devorarlo cuando fuera mayor para tener más carne que devorar de aquel niño. Pero cuando fue presentado ante la demonio, Iguro seguía siendo muy pequeño y débil. Su estatura le parecía insuficiente al monstruo, seguramente por estar siempre encerrado, mal comiendo por la depresión y el mal olor del lugar, a pesar de que le llevaban mucha comida. Así decidieron dejarlo vivir un poco más para que creciera. Sin embargo, esa serpiente antropomórfica dijo que la boca del chico tenía que parecerse a la de ella. Entonces su madre y hermana se la cortaron, recolectando la sangre en una taza de sake para que el demonio la bebiera. Iguro, horrorizado por saber la verdad de su familia, sabiendo que sería devorado por ese demonio, solo piensa en huir. Había robado una horquilla con la que cincelaba las celosías de la madera de la celda. Cada día sufría de crisis nerviosas por el miedo de ser descubierto, pero había encontrado un compañero con quien podía reconfortarse. Era Kaburamaru, una serpiente que había entrado a su celda y quien sería su amigo hasta el final de sus días. Cuando Iguro logra escapar, es perseguido y encontrado por este demonio, y cuando parecía que todo iba a terminar, es salvado por el pilar de la flama de aquel momento. Se trataba de Shinjuro Rengoku, padre de Kyojuro, quien lo regresa con su despiadada familia luego de ser rescatado, pero solo estaba una prima, quien furiosa arremete contra él. Aquel demonio había estallado en ira por haber escapado y asesinó a toda la familia. Solo ella sobrevivió. Un total de 50 personas habían muerto. Iguro solo debía quedarse quieto y ser devorado por el demonio que les daba la vida lujosa y cómoda que poseían todas estas mujeres. El chico era consciente que no había sentido y razón en aquellas palabras de su prima, pero a pesar de todo le dolían. El pequeño Iguro solo se sentía miserable, una escoria más en este mundo que no merecía vivir. Él creía que cargaba consigo un karma casi irreparable. Shinjuro decide llevarlo con él. Con el tiempo se uniría a los cazadores de demonios. Obanai no tenía forma de apaciguar sus sentimientos, así que al convertirse en cazador se desahoga asesinando demonios. Él sentía que crecía algo de bien dentro de él cada que arriesgaba la vida por otros. Sin embargo, el recuerdo, la culpa, el trauma de su infancia lo perseguía por siempre. Las 50 personas de su familia masacradas, sus hórridos actos lo mantenían aferrado al odio que sentía por él mismo. La debilidad de Iguro se convierte en su fortaleza. La culpa y el odio son el motor de su constante mejora. Se esfuerza incansablemente para acabar con todos y cada uno de los demonios que pueda, y aunque este dolor lo impulse a algo positivo de proteger a las personas y limpiar los pecados que cree cargar, por otra parte no logra recuperarse emocionalmente. Por más demonios que asesine incansablemente, no encuentra paz y no deja de odiarse a sí mismo como